todos, bienvenidos a Cultura en Interrollo, tu programa cultural. Mi nombre es Fernando Montama y aquí estoy con Nora Cruz Roque Solanedar, fundadora de la Liga de Poetas del Sur y la administradora de la Casa de Poetas, donde hoy se ha reunido un montón de gente hermosa para recordar y respetar el legado que nos dejó don Rafael Cepeda. Así que rapidito, como el programa va a ser una mezcla interesante, va a ser una mezcla de conferencias con música. Así que estamos buscando diferentes temas fuera de lo cotidiano para el programa. Así que rapidito, ¿cómo surgió esto? Como maestra, recibo, ya maestra jubilada, pero siempre recibo todo lo que el Departamento de Educación asigna. Veo que entonces la encomienda de la Semana de la Puertorriqueñidad era la bomba y la plena como recursos musicales que son pro historia, que son creativos, ¿verdad?, para narrar historia. Y se honraba la figura de don Rafael porque a través de la bomba y la plena eso es lo que era hecho. Exacto. Y el legado de él no solamente lo dejó en él, sino que lo pasó a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos. Y cuando yo leo eso, yo dije, de inmediato hay que hacer algo aquí en Guayama, porque ya en esos días yo había estado hablando con José, el nieto de don Rafael, que él me decía que su abuela escribía muchas canciones y plenas alusivas al pueblo de Guayama, que mencionaba personajes de Guayama. Así que yo dije, esto tiene que conocerlo el pueblo. ¿Eso es así? Si yo que me paso investigando, Julie que se pasa investigando, desconocemos de muchas cosas que no será el pueblo. Y de ahí es que surge que en vez de hacer un bombazo o una reunión de bomberos o algo así, no, un conversatorio. No una conferencia, un conversatorio, donde se pudiera conversar de esa experiencia, ese legado que nos dejó don Rafael. Por eso fue que se escogieron personas que han estudiado toda esa gesta literaria de don Rafael, esa gesta folclórica. Entonces tenemos a don Luis Molina que trajo hasta una grabación que hablaba del puerto de Job, escrita por don Rafael. Exacto. Así que eso se le quiso dar al pueblo. Y se habló mucho para que aquí vinieron estudiantes a hacer proyectos. Había estudiantes preguntando, había estudiantes que los enviaron para que llevaran información a la escuela. O sea que por eso es que llegó misión cumplida, porque lo que quisimos fue educar. Dentro de la educación, el compartir. Por eso era que tú veías que la actividad era afuera y acá adentro se recibía a la gente con lo típico, la comidita típica y todo eso. Y siempre el concepto, bienvenido a esta casa, siéntase como en su casa, porque eso era lo que queríamos rescatar. Excelente, excelente. Así que rápidamente, ya la actividad pasó, pero tuvimos que hacer esto dentro del equipo porque se ha movido súper rápido. Pero nada, lo que van a ver a continuación será un extracto de todas las conferencias con todos los conferenciantes que hubo, además de combinado con música. Así que rápidamente, lo voy a decir público, te debo una visita para el año que viene aquí para que me hables de la Casa del Poeta. Claro que ¿Okay? Sí, siempre. Perfecto. Sabes que te respeto y te admiro por la labor excelente que tú estás haciendo. Gracias, Dios mío, gracias. Bueno, así que nada, vamos con la intro y comenzamos rapidito, gente. Gracias. Aguatile, si Ponce no quiere tu aguatile. Aguatile, aguatile. Aguatile y aguatile. Aguatile, aguatile. Aguatile, bailale. Aguatile, aguatile. Caborro no pide su aguatile. Aguatile, aguatile. Aguatile de Mayagüez. Aguatile, aguatile. Para Guayama quiero beber. Aguatile, aguatile. Ese pocito quiero beber. Aguatile, aguatile. Aguatile, bailale.
estudiar las libretas de mi abuelo, que tenemos como algunas 80. Hoy mismo acabo de encontrar una nueva. Voy leyéndola y empiezo a encontrar lo que él escribe de Guayama, lo que escribe de Mayagüez, de Ponce, Arroyo, a mencionar bomberos, y para mí fue bien interesante, pero muchas de las cosas yo no las conocía, porque no conocía los pueblos. Habla de la bomba en Calley, la bomba en Luquillo, bomba en Aybonito, habla de la bomba de Humacao. Tuve la oportunidad de conseguir a una de las familias de un bombero en el área de Naguabo. Me entrevisté con la familia de este bombero. Y déjenme decirle, a veces es bien difícil cuando uno va a entrevistar a estas personas mayores, cómo ellos le da miedo hablar de la bomba. Le da miedo hablar de los baquinés, de todas estas historias. Y cuando yo llegué a Naguabo, donde la familia de Obdulio Robles Ayala, llego ahí y chéverísimo todo, hasta que empecé a tocarle el tema de su familia, ¿verdad? Esa es una nieta de él, de don Obdulio. Y fue bien difícil ella comunicarse conmigo, y ella le dio vuelta, y de momento el esposo me dice, mira muchachito, ¿qué es lo que tú quieres saber? Y yo le digo, no, esto y esto y esto. Y él me dice, mira, sí, ellos tocaban bomba en tal sitio, y esta familia aquí, esta familia allá. Y él me dijo, y ellos tocaban bomba, pero tú sabes que como bregan con brujería y espiritismo, y tú sabes, de eso no se puede hablar. Pero mira, y me contó todo el camino que hubo entre Naguabo, Humacao y Yabucoa, ese pasaje que tenían ellos, porque ellos tenían una cultura bien aparte. Y entonces me empezó a hablar, y entonces empiezo a entender. Acá en Cangrejo, pues tuve la oportunidad, estoy hablando con papi, y papi me dice, José, tenemos que ir donde el vecino del frente, un vecino que tenemos muchos años allí. Y ese día pues vamos, y cuando vamos a hablar con el señor, resulta que él es familia de Facundo Martínez, el que decían Mayagüez, el bombero mayagüezano. Sus descendientes están en Cangrejo. Ese señor lleva años allí viviendo, y tenía miedo de hablar de dónde se hacía bomba, de que él vio a su abuelo bailar bomba, a su abuela Faustina París, cangrejera. Y entonces cuando yo le empiezo a hablar, pues mira, Facundo estaba fulano, mengano, y él me dice, no, ese es mi papá, ese es mi tío. Se empezó a sentir en confianza, y entonces me dice, vamos a ir donde mi hermana, que vive en Llorén, para que mi hermana te pueda seguir contando de las historias, de dónde se formaba la bomba en Cantagallo, dónde era la bomba allá en el Arenal. Hablamos de la Ponchinela, de todas estas familias de la bomba en Cangrejo. Pero pasaron casi 20 y pico de años para que él que vive allá al frente, que tocamos bomba, que la escuela de mi tío Modesto está más arriba. Mira, nunca había hablado. Y hicimos un bombazo, hará como 2 años, que mi hermana Julia vino con su taller Bombalele de California y trajo a sus estudiantes para hacer un reencuentro con su cultura aquí en Puerto Rico. Y ellos nunca hablaron hasta ese día que él se acerca a papi. Y entonces ahí es que yo voy, hablo, y cuando se siente en confianza me dice, vamos donde mi hermana. Y así mismo le pasa a muchos cangrejeros. Melanie fue conmigo al área del Chícharo. Y entonces pues fue algo bien jocoso, pero pues como hubieron estas personas hablaban bien fuerte, gente mayor. Cuando estábamos buscando a la familia de los Santos, la familia de Mariana, que es una de las familias más antiguas en las fiestas de Cruz, pero también ellos hacían bombas, y nos acercamos para pedirle el área de ellos para hacer un baile de bomba. Con eso vino la pandemia, no lo pudimos hacer, y muchas de ellas inclusive me dijeron, nosotros nos vamos a hacer nuestras faldas y nuestras enaguas para ir a bailar bomba. Porque yo dije, no, para hacer un bombazo. Ya me dio un bombazo en un baile de bomba. Y yo le dije, estamos por ahí. Pero cuando llegamos allá al Chícharo, que es en la parada 25 allá en Villa Palmera, pues ellos al principio un poquito difíciles, tú sabes, para que llegaran. Porque eso fue una de las cosas que pasó en Cangrejo. Mucha gente dice, la bomba en Cangrejo se perdió. No se perdió. Sí, ellos están ahí, pero ellos pasaron por una situación bien difícil. Al igual que podemos hablar de la familia de Puerto Juego, en Mayagüez, Sábalo y muchos de los sitios que les quitaron sus tierras, sus familiares, les quitaron, los engañaban. Ponte la cruz aquí. Y, oye, entonces cuando cualquiera llega donde ellos, lo primero que sucede es que se trancan. Lo mismo pasa en el pueblo de Loíza. Actualmente, Loíza no le permite a la gente, ellos dicen, no, que Loíza, no es que no permiten, es que saben cómo te destierran. Y realmente tenemos que hablar, nuestra raza negra
siempre ha sido marginada. ¿Sabes? Y es bien difícil porque si no nos defendemos nosotros, no nos va a venir a defender nadie. Y si no hacemos estos proyectos, estos movimientos, donde haya uno, ahí entran todos y tenemos que seguirnos apoyando porque hoy es Cangrejo, mañana es Loíza, pasado en Mayagüez, Ponce. Se nos quedan con la isla. Y tenemos que hablar porque nosotros, esta es nuestra tierra, esta es nuestra isla, nosotros tenemos esto aquí en Puerto Rico. Y esta es la bomba, esta es la plena, nuestras tradiciones, los baquinés, nuestras fiestas de cruz, nuestros rosarios cantados. Entonces es parte de nuestra tradición y no podemos renegar de lo que nuestros ancestros nos trajeron. Y tenemos que seguir el apoyo, tenemos que seguirnos apoyando y tenemos que seguir hacia adelante en todo esto. Bueno, pues cuando yo le digo a Julie, llamo a Julie, hago amistad con Julie, y cuando estoy leyendo las libretas, le digo a Julie, abuelo está mencionando unos sitios de Guayama, pero, pues, Julie me dice, dime, yo le digo, pues mira, hay un sitio que hablan el hoyo inglés, hay otro sitio que se llama la Joya de la Malagueta, hay otro sitio que se llama la Loma de Borinquen, o el barrio Borinquen. Por ahí seguimos hablando de la línea, también Guayama, obviamente Puerto de Jobo. Y así mismo pues empiezo yo a llamar a Julie, empiezo a decirle, mira Julie, está apareciendo este nombre, está apareciendo esto. Y Julie empieza a decirme, mira José, pues sí, porque yo tengo unas investigaciones y esto está pasando aquí, esto está pasando acá. Y así empezamos a conectar los bomberos que abuelo mencionó, porque él tuvo la oportunidad de estar aquí viviendo en Guayama, como también en Ponce. De hecho, la hermana mayor de él, Modesta Cepeda, se casa con Benito Texidor y se viene a vivir al sur, en el área de Machuelito, Machuelo Abajo. Se vino a vivir ella y obviamente siempre estaba esta comunicación con la familia. Aquí le tengo 3 de las libretas de abuelo Rafael. Nuestra vida en el folclore, en la bomba. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Yo no sé por qué. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Mira, salgo de Guayama para el pueblo de Mayagüez, pero me avisaron que no vale la Verdegué. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Que mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Mi mamá no quiere que yo pare en la Verdegué. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Oye, porque hay una negra que cuando se para a café, pone a todos los hombres arrastrándose por los pies. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. A la Verdegué, mamá, a la Verdegué, que mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. A la Verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Tal como él mencionó, a partir de que comenzamos a compartir, él comienza a hablarme de las cosas que él ha ido encontrando en las libretas que dejó don Rafael Cepeda y que tienen que ver con Guayama. Algo que a mí siempre me gusta aclarar acerca de las libretas de don Rafael Cepeda es que muchas veces las personas piensan, cuando escuchan mencionar las libretas, que esto fue como que algo que ya él, estando mayor, escribió sus memorias. No, gente. Estas libretas, algunas están en buenas condiciones, algunas están que no les queremos ni respirar al lado porque realmente son papiros casi, ¿verdad? Son bien antiguos porque don Rafael, desde muy joven, desde ser un adolescente
a donde quiera que iba, y miren que eso corrió por todo Puerto Rico, a donde quiera que él iba, él escribía lo que veía, él documentaba lo que veía. Él tuvo muchas canciones de distintos géneros de su inspiración, pero también tuvo la visión de a los sitios que iba y escuchaba canciones de ese lugar, él las escribía, las copiaba, ¿verdad? Las canciones de él en sus libretas son fácilmente distinguibles porque las que él escribió en esa libreta, él hacía un índice para ponerle ese nombre, pero las que están en los relatos era donde quiera que él iba, lo que escuchaba, lo que veía, él lo escribía y eso incluía las canciones. Así que siempre digo que las libretas que dejó don Rafael Cepeda Atilez son una bitácora de nuestra historia real, nuestra historia que no está contada, nuestra historia que definitivamente no enseñan en la escuela gente, porque o sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde que en Puerto Rico, desde que te empiezan en la primera clase de estudios sociales, tal vez en segundo grado o tercero, no sé con los cambios que han hecho ahora, hasta que llegas a graduarte de grado 12, no hay una progresión en esa historia. La historia sigue siendo la misma historia básica. ¿Qué nos dice eso? Esto es una historia manipulada, ¿verdad? Gran parte de nuestra historia fue obliterada. Y llegamos hasta grado 12 entendiendo que Puerto Rico es una mezcla de 3 razas, del blanco, el taíno, y ahí en un último honroso tercer lugar, el africano que era mudo, que no hablaba, que nunca hizo nada más que estar ahí sometido. Esa es la historia que enseñan desde escuela elemental hasta escuela superior, y lo hemos aceptado así. Pero no, la historia es otra, y a través, ¿verdad?, de documentos como los que don Rafa dejó por medio de sus libretas, pues podemos tener un acceso a esa historia. También por medio de los mayores que aún quedan y que han tenido, ¿verdad?, a bien hablar con nosotros. Bueno, pues Colectivo Umoya, nosotros, ese es básicamente como que nuestro móvil, buscar quiénes son esas personas que quedan vivas y quieren hablar con nosotros, y hemos tenido la gran bendición de que los mayores, que tienden a ser tan reservados, tal como mencionó José, han sido tan abiertos con nosotros y han compartido, ¿verdad?, historias. Siempre cuento de manera muy jocosa que fuimos al bar El Familiar en Ponce, en el barrio Bélgica de Ponce, a entrevistar a Rubén Lebrón, que es el dueño, y decidimos ir a una hora bien temprana para que no fuese la hora en que el bar, ¿verdad?, el negocio estuviese abierto y pudiésemos hablar tranquilamente con Rubén. Pero como ese es el sitio que es el escondite de Colectivo Umoya en el sur, pues la gente nos vio llegar y arrancaron para allá, y hasta por las ventanas le hacíamos una pregunta a Rubén, y como 20 personas a la vez hablaban y contaban cosas. Eso es una grabación que no se ha podido transcribir, porque o sea, eso va a ser una labor titánica, tú distinguir esta persona, esta gente. No hablen todos a la vez, que es que mira, esto es para documentarlo, habría que pedir permiso a cada persona. No, pues ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, que ahí que nosotros estamos diciendo, nosotros damos permiso. Un proceso en el que nosotros hemos entrado casi sin querer, porque inicialmente el propósito era buscar la historia detrás de las canciones, pero el proyecto tomó su propio rumbo cuando una de las integrantes del colectivo dijo: mira, en el puerto de Jobos vive este señor que se llama Goro, y Goro pues está dispuesto a hablar con nosotros, porque Goro era el hermano de Macimbo, y Macimbo es una persona muy de interés para mí, porque Edwin Brenes siempre me hablaba de las historias de Macimbo. Entonces Ivette nos dice eso, y ya como 3 meses antes de que nosotros hubiésemos oficialmente arrancado con el proyecto de Colectivo Umoya, como 3 o 4 meses, Javier junto con Pepa, ¿verdad?, Pedro Luis Amaro, que también es parte del Colectivo Umoya, habían ido, y con Bomba Brava, con algunos integrantes de Bomba Brava, habían ido a sentarse a conversar con Edwin Brenes, y Edwin les había comenzado, ¿verdad?,
a conversar gran parte de esas historias. Y entonces pues Edwin dice, no, pues si él es primo mío también. Y pues se cuadró para ir a hablar con Goro. Y entonces Edwin fue también, fuimos los de Umoya, allí les tocamos y Goro nos contó muchas cosas, al punto de que nosotros hicimos toda una jornada de divulgación basada en las cosas que Goro nos contó. Goro nos contó muchas cosas y muchas historias, Edwin también nos había contado, y fue para mí voy a decir aquí para hacer comedida, una grata sorpresa. Pero la verdad yo me morí de la emoción cuando personas, nombres que nosotros habíamos obtenido por medio de estas conversaciones y que habíamos plasmado en nuestra jornada de divulgación, comienzo, ¿verdad? Ya luego de eso a compartir con José y él empieza a compartirme información que está en las libretas de Don Rafa relacionada a Guayama y que aparecieron esos mismos nombres, esas historias, ¿verdad? Y esto es maravilloso cuando tú puedes encontrar historia, documentarla y pues yo siempre le digo a las personas que quien esté investigando, un investigador serio tiene que estar dispuesto a, si tú encontraste algo que parece que es lo real, tenerlo ahí, pero estar completamente abierto y humilde a que puede ocurrir que aparezca más adelante algo que digan no, eso no era esto otro. Pero es un accidente, por decir la palabra accidente, ¿verdad? Porque es algo inesperadamente hermoso, vamos a decirlo de esa manera, es algo inesperadamente hermoso cuando por una fuente la cual tú no esperabas y cual tú no estabas buscando, llega la corroboración de lo que con lo que has estado trabajando y lo que has estado viviendo.
investigaciones de bomba en Guayama, entrevistó a don Miguel Flores López, que vive en Puerto de Jobo, y me menciona su familia, su primo lejano, don Chato, que hacía baile de bomba allí mismo en Puerto de Jobos, y sigue hablando, me empieza a contar su historia de cómo es que llega a la bomba, y hasta Fernando, mucha gente lo han entrevistado y documentado contando esta historia. Y me empieza a contar que cuando tenía 15 años, don Miguel, mucho hasta Nora le dice papá Miguel, de que he escuchado, don Miguel me cuenta que cuando tenía unos 15 años, que iba a los bailes de bomba, pero se quedaba en la orilla porque no podía entrar al batey, no podía entrar a esos espacios de la bomba porque pues era niño, era entrando a esa etapa de ser adulto, y que una señora, una de las mayores de la bomba de Guayama, me dijo, vente conmigo, y lo sacó al bate para bailar en pareja, y eso fue el momento en que se convirtió en bombero y entró a ese bate, esa tradición bombera, empezó a conocer a la bomba. Yo sé que don Miguel es bien querido, pero realmente don Miguel se añadió, se mezcló, se entró a una familia bien importante para la bomba. Cuando casó con la hija de esa señora mayor que le sacó al bate, y esa señora, la querida doña Eva Evangelina Díaz Viodas. Don Miguel también me menciona, tienes que entrevistar a mi cuñada, doña Luz, porque doña Luz baila bomba, y yo pues ahí fue que empecé a tener una relación, no tan solo conversaciones, pero relación de una amistad súper bonita que me da mucho sentimiento porque la extraño tanto. Pero por 5 años pude hablar con doña Luz y escuchar su historia, y el primer nombre que me dio doña Luz de cantadora de bomba de Guayama fue Julia Sañón, y me habló de Julia Sañón, que era una tremenda cantadora de bomba, y Julia Sañón era la mamá de Mano Gazón, un bailador de bomba. Pues regresando a la primera entrevista con don Miguel, nosotros le enseñamos unos videos, unos documentales, unas películas, documentales de bomba, y le enseñamos Cachón dice Elena, esa estampa, y él dice, ahí está doña Salomé, la mamá de mi suegra. Su suegra era la súper querida, la súper bailadora importante de Guayama, Amalia Viodas. Amalia, genealógicamente, Amalia Madera Viodas. Dijo, ahí está la mamá de doña Amalia. Y espera, déjame escuchar. Y después empezó, no, la que está cantando es doña Salomé. Y ahí en ese video se ve doña Salomé, se ve también, creo que, porque le enseñé 2 videos, me dijo, ahí está Mangay, el parejo de doña Salomé. También le enseñé el otro video, que cuando yo empecé en la bomba más de 20 años atrás, decían el Oppenheimer video, que es otro que está en YouTube ahora como Bomba del Sur. Y ahí también en ese video puede apreciar a doña Amalia bailando, doña María Texidor cantando, Pablo Lin tocando, Pablo Lin de Arroyo, William Archeval de Ponce, todos esos bomberos sureños en un solo lugar, haciendo lo que hacían para la persona que estaba grabando. Pero doña Amalia,
para darte esa historia larga y preciosa de esa familia, doña Amalia en su tiempo era una de las bailadoras súper conocidas, no tan solo en esta área, pero en toda la isla, que en 1966 María Luis Muñoz publica un libro, La música de Puerto Rico, y allí menciona, que les voy a leer, ella dice: de la Bomba del Sur a Modesta Amaro, que era la genealogía de ella era de Maunabo, Isabelita Navarro y su papá Pablo Lin, que eran de Arroyo, Bruno Cora, Narcisa Godinó, que era de Arroyo, Amalia Viodas y Damiana Alonso. Eso en 1966 eran uno de los nombres del sur que más sonaban en toda la isla y eran de esta área, no necesariamente de Ponce, pero de esta área. Y sabemos que Arroyo en un momento pertenecía a Guayama, así que esa huella de Guayama es muy amplia. Era una región realmente y contenía otro lugar histórico para la bomba. Bueno, ya hay muchas actividades en el panorama cultural, pero desafortunadamente no podemos estar en todas, ni todas van a salir en el programa. Así que les recomiendo a todos que me sigan en todas mis redes sociales. En Facebook, el nombre igual que el programa Cultura de mi Terruño. Además, el grupo clásico, FJM Foto, Culturas Eventos Mi Gente. En Instagram, FJM Foto, y mi canal de YouTube, el cual es FJM Foto /video. Le avisaron que había peligro porque el puente se cayó. Por más que quiso parar, la máquina se volcó. Oye, patinó, la máquina patinó. Llegando al puente de Bobo, la máquina patinó. La canción de las canciones que acabaron de escuchar antes de, ¿verdad?, de yo presentar los panelistas, le pregunto a don Luis, ¿cómo fue ese proceso de producción de esas canciones y qué otros proyectos con la familia Cepeda tiene? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Apenas tenía yo 14 años cuando entré a trabajar en WIPR Televisión, Canal 6, y ahí fue donde tuve el primer contacto con la familia Cepeda, ya que iban a hacer programas al Canal 6. Luego que me fui del Canal 6 por una beca que me dieron para estudiar en el exterior, regreso a Puerto Rico y ya empecé a hacer documentales. Y uno de esos primeros documentales que hice fue el documental sobre la historia del tren que se llama Boleto de Ida. En esa ocasión me reuní en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades con Modesto Cepeda, que daba la casualidad que estaba también reunido ese día, y le comenté y me dijo: papi tiene 2 canciones que podríamos planificar para que te las cante. Y pues fuimos a la casa inicialmente y luego fuimos a un estudio de grabación y pues las interpretó. Ese fue el primer contacto que yo tuve directamente. Tengo en mi mente esa tarde que grabamos en el estudio de Félix H. Rivera, un técnico del Canal 6 que tenía unas facilidades también para grabar sonido, y de una sola sentada, como decimos, en el barrio Frontón de Ciales, donde soy yo natural, se grabó. Se me ha pedido hace unos meses nada más hacer una película sobre la vida y obra no solamente de don Rafael Cepeda, que próximamente estaría cumpliendo 115 años, sino de la bomba, de la plena, y la película se va a llamar Rafael Cepeda, Puro Cangrejo, Pura Resistencia. ¿Y por qué se va a llamar Pura Resistencia también? Porque
prácticamente desde que empezamos en este conversatorio de hacer la película, pues Jesús me contó a mí todo lo que pasaron los bomberos para tocar la bomba y que no fueran arrestados o no les rompieran los instrumentos. Y por eso es la resistencia que no solamente la tuvieron a través de los cánticos y la música que tocaban, sino la resistencia también en que llegó a haber un contrato que yo tuve la oportunidad de ver de cuando fueron sacándolos de distintos sitios y poblándolos en otro, y al año volvían y los movían. Llegó el extremo hasta yo ver un contrato del residencial hoy Llorén Torres, antes era el caserío Llorén Torres, donde se le daba un contrato y la cláusula número 6, ustedes saben lo que decía: se prohíbe tocar bomba. La cláusula número 6, y díganme si no había resistencia de parte de ellos. Y cómo se comunicaban de un lado a otro cuando la policía oía que estaban tocando allá, le tocaban y ya ellos sabían que la policía. O sea, hemos encontrado unos hallazgos extraordinarios gracias a este joven que tengo aquí a mi lado, que ha sido para mí un maestro, y Jesús, donde sábado tras sábado es como si yo estuviese en un curso intensivo tomando, y les aseguro, no se esperen un documental, porque no es un documental, es un largometraje que le queremos llevar a toda América, a toda Europa. Estamos recibiendo fondos hasta del mercado común europeo, porque este proyecto va a ser bien grande, va a durar aproximadamente 1 hora y media, pero es dramatizado totalmente, y esperamos recrear todo lo que Jesús y José me han comentado. Van a disfrutarlo, y es un legado que vamos a dejar, y sobre todo lo que me dice José, ahí va a estar presente todos los bomberos que aún están con nosotros, y sobre todo aquellos que se fueron. Vamos a mantener la memoria de ellos a través de este legado. Así que muchas gracias, y qué feliz me siento de estar con todos ustedes. Bueno, no me queda más que decirles que Cultura de mi Terruño, tu programa cultural virtual, se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche en el Facebook del Periódico Laurel, y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube, el cual es FJM Foto Diagonal Video. Recuerden siempre apoyar todas nuestras expresiones culturales. Que la pasen bien, buenas tardes o buenas noches, y Sawabona para todos.